Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Alivio para más de 100.000 usuarios. El ICETEX reveló hoy los detalles de un plan que permitirá rebajarle las tasas de interés a muchos de los jóvenes endeudados con esta entidad. ¿Cómo se tramita este beneficio y por cuánto tiempo será la ayuda? Nos acompaña esta noche el presidente del ICETEX, Mauricio Toro. Se desacelera el consumo de los colombianos. En diciembre se acentuó la prudencia de la gente para hacer compras, especialmente pagadas con tarjetas de crédito. Juan Pablo Espinosa, gerente de investigaciones de Bancolombia, nos trae los detalles de este informe. Campesinos preocupados con sus cosechas. Miles de productores de papa y otros alimentos en Nariño y en Cauca no saben qué hacer frente a los traumatismos generados por el derrumbe sobre la vía panamericana. Hablamos con varias agremiaciones para ver qué soluciones esperan. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de un anuncio muy importante que hicieron hoy el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, y también el presidente del ICETEX, Mauricio Toro. Se trata de una rebaja en las tasas de interés que aliviará el bolsillo de miles de usuarios de créditos educativos. Doctor Mauricio Toro, presidente del ICETEX, buenas noches. Bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Víctor, un saludo muy especial, muy buenas noches y bueno, un saludo a su audiencia y deseándoles feliz año para este 2023. Un feliz año también para usted y para toda la gente del ICETEX. Veo en esta primera gráfica, doctor Toro, que ustedes están anunciando una medida que beneficiará a aproximadamente 130.000 clientes, usuarios, jóvenes colombianos. ¿Y por qué solo a ellos? Tengo entendido que son muchos más los que tienen deudas con el ICETEX. Primero porque este grupo es el único que tiene en este momento una tasa sin auxilio, es decir, el resto de los jóvenes que hacen parte del ICETEX, esos 800 más o menos 70.000 ya tienen una tasa de interés del 0%, vienen con un auxilio, ya sea de hace unos años o demás, es decir, este es el grupo de personas que por su situación económica pues no califican a ninguno de esos auxilios de tasa de interés cero y estaban pagando tasas del 12% más IPC, del 9% más IPC o del 7.5% más IPC, así que va para eso, para que así, de esta manera, pues todos tengan una tasa de reducción. Pero, ¿qué significa esto? Beneficiados que están en etapa de pago. ¿Qué tipo de clientes o de usuarios son? Bien, esa es una muy buena pregunta. Nosotros, al finalizar el año 2022, anunciamos que los nuevos créditos, la gente que empieza a estudiar con el ICETEX, que pide nuevos desembolsos, van a ir ya a una tasa del 0% de interés real, es decir, no pagan interés, solamente el IPC. Pero nos quedaba un grupo de personas, estos 130.000, que ya están en amortización, ya se graduaron, salieron de la universidad y están empezando a recibir sus recibos de pago, sea que están trabajando o que no han conseguido un empleo, pero que se les venció ese periodo de gracia de un año después de que terminan sus estudios. Y es para este grupo de personas que no tenían ningún auxilio de tasa que durante este año 2023 vamos a permitir bajarles la tasa del 12% o del 9% al 3 y al 2% más IPC. Miremos con mayor detenimiento en esta gráfica ese anuncio. De un lado dice usted, dentro de esos 130.000, creo y entiendo, hay dos categorías. Para uno de ellos queda el IPC más 2 puntos y para el resto el IPC más 3 puntos. ¿Cuál es la diferencia aquí? Bien, entonces todos van a quedar como máximo durante 2023 con una tasa del IPC más 3%. Ahora, para premiar la buena cultura de pago, mucha gente es juiciosa, se quita el pan de su boca, hace lo que sea para poderse mantener al día, pues estamos haciendo un reconocimiento de 100 puntos básicos menos. Es decir, que para el caso de quienes hayan estado al día, al cierre del 31 de diciembre de 2022 y hayan tenido un muy buen comportamiento de pago durante los últimos 12 meses, para ellos vamos a tener IPC más 2%. Para el resto, pues IPC más 3%. Esto es pues un anuncio histórico. Nunca en la historia del ICETEX nosotros habíamos tenido unas tasas de interés tan bajas y esto hace parte pues de este plan de choque ante el escalamiento del IPC, que lo que iba a generar de no hacer esto es el que se dupliquen o tripliquen las cuotas que están pagando los jóvenes hoy de su crédito. Doctor Toro, le voy a transmitir una pregunta que vi mucho en redes sociales y es con mucho respeto. Muchas personas decían, no, el doctor Toro está diciendo que es un anuncio histórico, que nunca antes había habido una reducción tan importante en la tasa de interés, pero cuando la gente suma en este momento el IPC, que está en el 13%, digamos que le suma estos 2 puntos, pues al final tendría que pagar, digamos, una tasa de interés del 15%. Si no fuera por esta medida, ¿cuánto estarían pagando?
casi el 29 o el 30%. Es decir, que yo entiendo, yo quiero ser muy claro, este mensaje que estamos dando es una medida de choque. No, la gente no va a ver en su recibo una reducción impresionante. Una persona que paga 800.000 pesos no le va a llegar por 400, por 600, le va a llegar por 800, 812.000, 824.000, pero lo que estamos evitando con esto es que no le vaya a llegar por 1.500.000 o 1.600.000. Entonces, lo que está pasando hoy con un IPC del 13.1%, venía del 5.71, es que esas tasas, esos créditos, esos recibos, pues iban a llegar explotados, infladísimos, y esto iba a generar pues una mortandad gigantesca de esos jóvenes en cuanto a lo que es el pago de su crédito. Con este plan de choque lo que estamos haciendo es evitar que se dupliquen. Entonces, yo tengo casos de algunas personas a las que les va a subir un poquito, pero un poquito, no doble, no 3 veces. Hay un grupo de personas a las que les queda igual, pero van a decir, entonces, ¿dónde está el beneficio? No, es que si no hiciera esto se te duplica. Y hay un grupo de personas que le va a reducir 7.000, 10.000, 3.000, 2.000 pesos, pero de no hacer esto terminaría pagando el 50% más de esa cuota. Por eso lo hemos denominado un plan de choque para evitar ese crecimiento. Entonces es un esfuerzo gigante histórico y hay que entender que el IPC va a bajar en algún momento y nuestro propósito es que durante 2024 y 2025 logremos reunir otra vez recursos para mantener este auxilio. Pero por ahora pues va a ser para 2024. Doctor Toro, digamos que usted habla de esos estudiantes que están como en esa etapa de pago, que ya cumplieron con sus objetivos académicos y ahora están mirando cómo pagarle al ICETEX. Y dentro de ellos debe haber muchos morosos, ¿no? ¿Para ellos hay alguna medida adicional a esta? Porque fue muy sonado una propuesta o muy sonada una propuesta durante la campaña del presidente Gustavo Petro en ese sentido, de condonar ciertos pagos morosos. Bien, entonces lo primero es que nosotros al 31 de diciembre logramos la campaña más exitosa de normalización de créditos. Lanzamos una campaña muy interesante donde le permitimos a más de 20.000 jóvenes que estaban colgados en sus pagos condonarles el 100% o hasta el 100% de los intereses corrientes y moratorios para que se pusieran al día. Allí condonamos más de 13.000 millones de pesos en intereses corrientes y moratorios para que se pudieran al día. Yo espero que más adelante pues podamos volver a hacer un ejercicio de una jornada de soluciones financieras para quienes no alcanzaron durante estos 3 meses a ponerse al día. Sin embargo, es importante enviar un mensaje de que este dinero es el dinero que nosotros recogemos para prestarle a los jóvenes que arrancan sus estudios y por eso lo que estamos tratando de hacer es reducir al máximo las tasas de interés para que sean créditos a unas tasas justas y humanas. Ahora, frente a lo que implican las condonaciones parciales, nosotros llegamos, había una deuda frente a aquellos jóvenes que desde el 2010 tienen el derecho a que se les condone hasta el 25% de su crédito porque son parte de población vulnerable. Pusimos al día esa deuda que se tenía y estamos hoy, pues entonces, usando los recursos para cumplir lo que son las condonaciones obligatorias de ley desde el 2010 de los jóvenes de protección constitucional. Ahora viene la gran pregunta, lo que se oía en su momento del candidato hoy presidente Gustavo Petro, que era la condonación total de las deudas. Esa condonación total, como lo explicaba el ministro de Educación, vale 10.2 billones de pesos e implicaría además un giro de 2 billones anuales hacia el ICETEX, que hoy la nación no gira. Entonces se hace completamente inviable, por lo menos de totazo, y por eso lo que estamos haciendo es reducir tasas, dejar de cobrar interés a los nuevos créditos para que así sean créditos humanos, créditos justos, que los jóvenes puedan pagar sin ahogarse, para que de esa manera muchos más puedan estudiar. Claro, es que ahí entiendo entonces las molestias de muchas personas porque se crean unas expectativas durante la campaña y después pues se encuentran con otra situación. Sin desconocer que es muy importante ese anuncio, doctor Toro. Pero mire, usted me hablaba de la temporalidad del programa, por eso muestro una siguiente gráfica y es sobre el costo total que tendría este programa únicamente, el que está anunciando usted, aproximadamente 350.000 millones de pesos. ¿Este descuento solo aplicará para la vigencia 2023? Sí, en este momento ese costo, pues que ya es un esfuerzo gigantesco que hace el gobierno nacional, que hace el Congreso de la República para poder traer este dinero que está en las cuentas abandonadas, pues es importante, pero no lo podemos todavía ofrecer para 2024 y 2025. Estamos es como un plan de choque y de mitigación frente al crecimiento del IPC para evitar que se crezcan esos recibos de pago de manera desproporcionada. Ya estaremos trabajando en una reforma y en mecanismos para que durante 2024, 2025 y 2026 pues logremos los recursos para mantener estas condiciones. Pero por ahora, durante estos 12 meses, por lo menos pueden estar tranquilos los jóvenes de que no vayan a haber un escalamiento, digamos, desmedido de esos recibos de pago. Doctor Toro, además de este anuncio que realizaron ustedes, estuvo acompañado usted del ministro de Educación, también hablaron sobre la reforma al ICETEX. ¿Cuál será la columna vertebral de la nueva institución?
Bien, estamos trabajando porque el modelo financiero del ICETEX sea un modelo social que acompañe los proyectos de vida de los jóvenes y dentro de eso está prestar, pero otros tantos apoyos para poderlos acompañar en habilidades blandas, habilidades para el trabajo, vinculación al mercado laboral, temas de salud mental, educación financiera, para que de esa manera los jóvenes que van al ICETEX no solamente salen con un crédito que les va a permitir cumplir su objetivo de vida, sino que nosotros los acompañamos durante todo ese proceso para que finalmente culminen. Pero además estamos trabajando para que el ICETEX no pueda cobrar un interés más allá del IPC más 2 o 3 puntos de manera taxativa y de ley. No porque llega un funcionario y dice, oiga, yo voy a hacer el ejercicio, lo reduzco como estamos haciendo, cobramos 0% para los nuevos, 3% para los que están pagando, luego llegue otro gobierno y diga, no, yo sí voy a hacer lo que se hacía antes, tasas del 12%, más un IPC elevado. Entonces, para asegurar y darle seguridad a los jóvenes, este proyecto de ley va a trabajar también en poder limitar cómo se cobran los créditos. Vamos a tratar también de lo que ya logramos, de que no se capitalicen intereses durante la época de estudios para, como ya lo estamos haciendo en los nuevos créditos, sea de manera universal, y también incluirá un plan de salvamento para ayudarle a aquellas personas que no volvieron a pagar porque no terminaron sus carreras hace 20 años y siguen reportados en centrales de riesgo y siguen embargados cuando ya después de 20, 25 años ya no van a estudiar y los estamos arrojando a la informalidad. Pues allí también tenemos que pensar en ese plan de salvamento y un plan de choque para mantener las tasas justas y evitar el escalamiento de esos créditos y que vaya bajando la cuota que están amortizando. Esto es lo que estamos trabajando en este proyecto. Pero doctor Toro, me gustaría hacerle una última pregunta, más que pregunta, una explicación, porque usted menciona una palabra que leo también mucho en redes sociales cuando uno mira las quejas sobre el ICETEX y es el tema de la capitalización de los intereses. ¿Eso en qué consiste y por qué la gente se queja por situaciones del pasado? Eso es supremamente frustrante y era injusto y por eso a partir de nosotros, de nuestra llegada, esto ya no ocurre más durante la época de estudio. Si es que un joven pedía un crédito con el ICETEX, vamos a un ejemplo, durante los 5 años de carrera o lo que dure su carrera, si es técnica, tecnológica o universitaria, pues duró un tiempo y entonces al final dice, oiga, yo durante estos años pues recibí giros por 30 millones. Se gradúa y espera que su recibo arranque en 30 millones. Cuando iba y miraba el recibo, decía, pero yo ¿por qué estoy debiendo 50? ¿De dónde salieron 20? ¿Lo salieron por qué? Porque había una tasa de interés elevada y mes a mes se iba acumulando ese capital. Entonces le llegaba un capital que tenía unos intereses, el siguiente mes eran esos intereses sumados más los intereses nuevos y cada mes se iba sumando a esa bolsa de interés y el siguiente mes sobre ese total se ponía otro interés. Es decir, sumaban intereses de intereses de intereses y por eso salían con unas deudas completamente injustas. En este nuevo ejercicio de humanización en el gobierno del cambio, nosotros ya lo mochamos eso. Lo que yo decía hace unos días, ustedes llegan a su casa y encuentran la cocina inundada y un tubo roto botando agua. Lo que hicimos nosotros fue cerrar la llave para evitar que más gente caiga en esa situación horrible y ahora estamos limpiando el reguero con estos ejercicios. Pero ahora ya no vamos a volver a capitalizar intereses durante la época de estudios y así vamos a alivianar la carga de los créditos de los jóvenes para que salgan debiendo efectivamente lo que pidieron prestado, solo que lo pagan al valor de ese momento, que es lo que se llama la inflación. Y yo no creo, doctor Toro, que solo se sumaran intereses, sino que también se pagaban intereses sobre intereses anteriores y pues eso ahí generaba una bola de nieve y casi deudas impagables para muchas personas. Doctor Toro, muchas gracias por estos anuncios, por explicarlos aquí en Signo Pesos y aquí siempre nuestras pantallas abiertas para conocer las novedades de su institución. Feliz noche. Muchísimas gracias a ustedes, mucha salud física, salud mental y prosperidad para todo 2023. Un abrazo. Así arranca este año 2023 el ICETEX. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cuál fue el nivel de inflación con el que cerró Estados Unidos en el año 2022. Hay sorpresas positivas, ya les cuento. Continuamos, regresamos a Signo Pesos. Aunque la elevada inflación y las altas tasas de interés llevan ya más de un año en Colombia, apenas en los últimos meses se empezó a ver esa situación reflejada en un menor consumo, en una menor compra de los hogares colombianos. Doctor Juan Pablo Espinosa, gerente de investigaciones económicas de Bancolombia. Buenas noches y bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo está? Hola Víctor, buenas noches. Un saludo para usted y para toda la audiencia. Doctor Espinosa, estuve viendo el informe de Bancolombia sobre esa desaceleración en el consumo, ya vamos a detallar más las cifras, pero ustedes incorporan aquí el mes de diciembre, cuando generalmente hay como un estallido en consumo por la Navidad, los regalos y todo, pues toda esta temporada de fin de año. Sí, así es, Víctor. Yo lo que quisiera destacar en primer lugar es que una tendencia
muy marcada desaceleración en el consumo que venía siendo evidente desde el mes de septiembre aproximadamente, continuó e incluso podríamos también decir que se profundizó al cierre del año pasado si comparamos cuál fue el volumen de compras que hicieron los colombianos en el año 2021. Es decir, que a pesar de que en la temporada navideña suele haber una dinamización de las compras, si lo comparamos y partimos como referencia de lo que pasó a finales del año 2021, indudablemente este periodo navideño que acabamos de pasar, pues fue un periodo de menor gasto por parte de los colombianos. Doctor Espinosa, aquí tengo una gráfica que quiero mostrarles a nuestros televidentes. Hay 4 años y cada año tiene de a 2 barritas, una pintada de amarillo, otra pintada de color gris. Y vemos el 2019, barras positivas, 2020 me imagino que por la pandemia barras negativas, 2021 barras muy altas, un incremento interesante y ya una desaceleración en el 2022. ¿Cuál es la diferencia entre la barra amarilla y la gris, que es mucho más chiquitica para el último año? Esa es una excelente pregunta, Víctor, porque si uno le preguntara a un tendero o a cualquier tipo de persona que esté dedicada al comercio cuánto crecieron sus ventas el año inmediatamente anterior, de pronto pues la respuesta que vamos a oír mucho más frecuente es crecimos 10%, 11%, algunos incluso más, es decir, tasas de doble dígito. Sin embargo, ese crecimiento nominal, ese crecimiento, digamos, de los pesos corrientes que contamos todos los días, tiene que ser ajustado por el efecto inflación. Y es que recordemos que los precios tuvieron el año pasado una subida muy importante, de modo entonces que gran parte de esa variación en las cifras totales pues esconde el hecho de que los precios se estuvieron acelerando muy rápidamente y por lo tanto el volumen de compras, es decir, la cantidad de productos efectivamente que adquirieron los hogares en nuestro país en el 2022 fue prácticamente, podríamos decir, que tuvo un crecimiento nulo frente a lo que fue el 2021. Esto, lógicamente, pues implica que el efecto inflacionario pues hace mella en la capacidad de compra de las personas. Esto, pues puesto en otros términos, la mejor manera de ilustrarlo es que a pesar de que la factura de cualquier, digamos, compra que se haga, por ejemplo, en un supermercado, puede que cueste más, es decir, que la persona tenga que pagar una suma de dinero más alta por lo que está comprando, el tamaño del carrito o lo que va dentro de ese carrito de compra, pues prácticamente fue la misma cantidad de productos que se adquirían en el 2021. Eso me pasa todos los días cuando voy al supermercado, doctor Espinosa, con los 50.000 pesos, cada vez la bolsita es más chiquitica que me llevo a mi casa. Y esa es la diferencia entonces entre variación nominal y variación real. Ahora, mirando por ciudades, en esta siguiente gráfica, me llama mucho la atención esto. Bueno, antes nos comparten en producción las categorías. Aquí tenemos entonces las ciudades, ya vamos a hablar de las categorías. Pero por ciudades, doctor Espinosa, mirando en términos reales, prácticamente la única ciudad donde aumentó el consumo, el gasto de los hogares, fue en la capital de la República, Bogotá con 1%, y de ahí para abajo caídas inclusive hasta del 15%. ¿Qué pasó en la última parte del año? Porque hasta octubre, según las cifras oficiales del PIB, yo tenía entendido que el consumo venía creciendo positivamente. Sí, Víctor, yo tal vez diría que no hay una sola explicación, sino por el contrario, lo que tenemos es un efecto acumulado de una cantidad de determinantes del gasto que terminan de alguna manera todos confluyendo para que el cierre del año tuviera ese nivel de enfriamiento que estamos evidenciando. El primero de los elementos, indudablemente, es la inflación. Eso está muy claro. Al contrastar diferentes cifras que nos ha provisto el DANE y sobre todo al considerar que muchos hogares, sobre todo pues los de las personas asalariadas, pues tienen algún tipo de ajuste en sus ingresos al comienzo del año. Entonces, lo que tuvimos fue a lo largo del 2022 una escalada de precios bastante permanente a lo largo del año, pero los ingresos casi que se mantuvieron sobre niveles muy parecidos durante todo el 2022 y apenas
al comienzo de este 2023 es donde se va, digamos, a evidenciar y a sentir ya en el bolsillo de la gente la revisión, por ejemplo, del salario mínimo. Lo segundo, los aumentos de las tasas de interés. Recordemos que el año 2022 arrancó con una tasa de referencia del Banco de la República, pues digamos muy baja, y cerramos a más de doble dígito. Es decir, tuvimos en el transcurso de apenas 12 meses un aumento de casi 10 puntos porcentuales en la tasa básica del emisor, y eso se terminó reflejando muy rápidamente en las tasas de financiamiento que pagan los hogares, de modo que, digamos, cualquier familia, por ejemplo, que tenga un crédito atado a indicadores como la DTF, pues tuvo un aumento también en el valor de las cuotas, y eso quita capacidad de compra. Y el tercer factor que yo destacaría también es la confianza de los consumidores. Hace poco, justamente FEDesarrollo nos mostró que en el mes de diciembre ese indicador de confianza, que es una medida muy clara del sentimiento de la gente y de qué tanto está dispuesto a gastar, se mantuvo en terreno negativo, en un indicador pues que está en menos 20 hoy en día, lo cual quiere decir que la gente no solamente es que, digamos, esté limitada por el tema de carestía, por el tema de los pagos de sus créditos, sino que también está tomando decisiones hoy en día mucho más cautelosas, en la medida en la que percibe que el ambiente económico es complejo hoy por hoy. Anoche precisamente analizábamos aquí el dato de confianza del consumidor, pero quiero hacerle una pregunta sobre las tarjetas de crédito, porque el Banco de la República abiertamente ha dicho: estoy subiendo las tasas de interés, entre otras, para que ustedes no se endeuden tanto en consumo, moderen sus compras y de esa forma controlemos un poco la inflación. ¿Esto está funcionando? ¿La gente está cada vez guardando más o racionalizando el uso de la tarjeta de crédito? Efectivamente, en la información transaccional que nosotros capturamos, sí evidenciamos que hay un uso mucho más moderado de las tasas de las tarjetas de crédito, entendiendo que, digamos, ese efecto en el bolsillo de la gente no es tan fácil de percibir, pero de todos modos, pues como las tasas han tenido un incremento tan marcado, pues el valor de las cuotas es cada vez más alto. Y en general uno podría, digamos, identificar que los colombianos, en términos generales, a la hora de utilizar sus tarjetas, son cuidadosos, pero tal vez esa cautela hoy por hoy se está, digamos, ejerciendo en un mayor grado, particularmente también, Víctor, por el hecho de que gran parte de esas compras que se hacen con el uso de plásticos son de bienes, de artículos que tienen un valor relativamente alto. Estamos hablando sobre todo del caso de electrodomésticos, o lo que los economistas llamamos bienes durables, que también pues se refieren a muebles, artículos para el hogar, en donde evidentemente si la tasa que yo estoy pagando así difiera a 12 o 24 meses, si el valor de esa tasa de interés es más alto, pues la cuota que yo voy a pagar por esos productos que tienen, vuelvo y repito, un tiquete considerable, pues termina siendo mayor, y pues a muchos consumidores simplemente la cuenta de cuánto hay que pagar más adelante no les está dando en este momento. Y eso me lleva a hacerle la última pregunta, precisamente con esta última gráfica, ahora sí, porque ustedes miden como categorías. Aquí veo en esta pantalla domicilios, seguros, viajes, entretenimiento, restaurantes. ¿En qué gastamos más los colombianos el año pasado? ¿O dónde se vieron los mayores incrementos y de pronto las mayores reducciones? Sí, esa es una pregunta muy interesante, porque uno mira esa gráfica y en términos de cantidad, de cuáles son los rubros más representativos, pues sí hay una tendencia muy clara, y es que los colombianos en el año 2022 gastamos significativamente más en servicios, sobre todo asociados a todas estas categorías que implican gasto por fuera de los hogares. Estamos hablando del caso de los restaurantes, de los viajes, de los hoteles. Entonces, esto de alguna manera nos ha llevado a considerar que el consumidor colombiano todavía, digamos, está en este momento pasando por una fase en la cual
el efecto de la pandemia y todo lo que implicó el encierro, el confinamiento, etcétera, terminó generando también un poco en los hábitos y en la psicología del consumidor la intención de, digamos, quitar espacio de otros gastos recurrentes para dedicarlo a aquellas actividades, digamos, de recreación y de turismo que no se pudieron hacer durante toda la etapa del COVID. Y el otro elemento que yo destacaría es que uno mira en la parte de abajo de la tabla y encuentra que categorías de bienes durables que mencionaba hace un momento, como los vehículos, hoy por hoy son las más afectadas porque buena parte de la compra de vehículos se hace con financiamiento y ese financiamiento hoy en día es más costoso. También porque buena parte de los vehículos que se compran en el país son importados y la subida del dólar ha tenido un impacto significativo en el precio. Pero también yo quisiera destacar algo, Víctor, y es que en esa categoría que es muy representativa, que tiene una tajada muy grande de la participación de las compras, que es lo que se hace en supermercados y en tiendas, a pesar de que en términos nominales crece, nuevamente, si ajustamos por precio, encontramos que su variación real es muy baja. Eso lo que quiere decir es que realmente los colombianos tuvieron en el año 2022 que hacer un sacrificio importante en esa cantidad de productos que adquieren cotidianamente, y creo que entonces eso es, digamos, de alguna manera un campanazo de alerta importante de cara al 2023, en donde estamos previendo que el consumo pues va a tener un comportamiento mucho menos dinámico de lo que vimos hasta el primer semestre del 2022. Pues por eso me llamó tanto la atención este informe, porque ustedes con cifras aquí respaldan lo que sentimos todos los consumidores cuando vamos a la cafetería, cuando vamos al supermercado, cuando adquirimos una moto, un vehículo. Doctor Espinosa, gracias, feliz noche. Muchas gracias, Víctor, y buena noche para todos. Y con este panorama no muy alentador sobre el consumo en Colombia, hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuál es el ranking de los pasaportes más poderosos del mundo. Les contaremos cómo está el nuestro, el de Colombia. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día a nivel mundial inclusive, y corresponde, es la siguiente, 6,5%, y corresponde al nivel de inflación anual que se registró en Estados Unidos en el mes de diciembre del año pasado. La cifra confirma que el costo de vida en este país está cediendo si se tiene en cuenta que en noviembre era del 7,1%. Además, recordemos que la inflación en Estados Unidos alcanzó su punto más alto del año pasado en junio, cuando superó el 9%. Ahora hay expectativa por saber si la Reserva Federal le bajará el ritmo al alza en sus tasas de interés, lo que podría ayudarle un poco al dólar a nivel mundial. Y la situación de desabastecimiento que ya se ve en varias regiones del país por la situación en el Cauca tiene a los gremios económicos y también al gobierno nacional buscando alternativas para el transporte de alimentos desde el departamento de Nariño. La primera es sacar, la primera alternativa, productos por el Ecuador. Veamos. Hoy hay más de 21.000 productores de papa en Nariño que no tienen certeza si sus cosechas podrán salir del departamento este mes. El sur del país abastece un 20% la producción nacional, es decir, unas 600.000 toneladas en medio año. Papa de Nariño del sur del país sale en el primer semestre. Naturalmente y por lo general, la papa en los primeros 5 o 6 meses tiene un precio alto porque la cosecha del sur del país es mucho más pequeña que la cosecha de la sabana cundiboyacense. En este momento la preocupación es la comercialización del producto, de la papa que está para cosechar. Ante el cierre de la Panamericana por el derrumbe de Rosas, Fedepapa evalúa todas las alternativas para sacar la papa pastusa. La posibilidad marítima está en la mesa, pero el costo del flete no la haría competitiva. En este momento transportar de Cali a Pasto vale más o menos unos 220.000 pesos por tonelada, pero si la traemos Pasto-Tumaco, Tumaco-Buenaventura, Buenaventura-Cali, sale alrededor de unos 750 a 800.000 pesos tonelada. Es decir, se triplica, más que se triplica los costos del flete. Los productores respaldan la idea de tomar la vía alterna que pasa por el puente de Rumichaca al Ecuador. Después ingresa de nuevo al país por La Hormiga en el departamento del Putumayo, sube a Popayán y luego a Caloto en el norte del Cauca.
Aunque por esta vía se aumentan unos 500 kilómetros de trayecto, calculan que los fletes solo se encarecerían unos 40.000 pesos por tonelada. Los transportadores también evalúan posibilidades. Tenemos un aliado, como lo es Ecuador, nuestro país vecino. Parece que podemos hacer un buen acuerdo con ellos para poder atravesar desde Puerto Asís, entrando a Ecuador y poder salir hacia Ronchara. Frente a la operación aérea, las aerolíneas que operan esas rutas han establecido planes de contingencia. A través de este comunicado, SATEN anunció que incrementará sus frecuencias en la ruta Cali y Piales-Cali, incluyendo taxis aéreos y otro tipo de compañías no regulares que están haciendo vuelos desde distintos lugares del país, incluyendo lugares que no están sobre la vía panamericana, pero que están moviendo personas, como es el caso de Guapio, Timbiquí, Popayán. También se anunció tarifa cero en los cargos que hace el Aerocivil para que esos costos no se trasladen a los pasajeros. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Precisamente por esa buena cifra de inflación en Estados Unidos, el dólar siguió a la baja en Colombia. Tasa representativa del mercado para mañana, 4.692 pesos con 4 centavos. Ha caído más de 300 pesos en las últimas jornadas. Este es el dólar más barato desde octubre del año pasado. El petróleo Brent de referencia para Colombia subió 1,43%, se ubicó por encima de los 83, casi en $84 por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio para mañana a 1.731.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una caída de 0,47% y eso que los mercados internacionales estuvieron mayoritariamente positivos. La acción más valorizada, Mineros, con una ganancia del 10,58%. La acción que más cayó, Cementos Argos, retroceso del 2,39%. Como siempre, antes de despedirnos, los quiero dejar con datos interesantes. Salió el nuevo ranking de los pasaportes más aceptados en el mundo, es decir, aquellos que no requieren adicionalmente de una visa para ingresar a otros países. Los mejores, los más poderosos son los siguientes. En primer lugar, Japón. Mire usted, lo aceptan en 193 países. En segundo lugar, Singapur en 190 países. Después, Corea, 192. Alemania, 190 países. España, 190 países también. Como referencia, para que usted tenga en cuenta, el de Colombia lo aceptan para ingresar sin visa en 132 países. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.